Raseshwaram rasakaram varam raseshwareeshwaram Rasadhisthatra devam ja vande rasa vinodinam Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Radhe Radhe to dear devotees. Radhe Radhe, devotos queridos. Radhe Radhe. What do you say? Buenas tardes to every one of you. Buenas tardes para cada uno de ustedes. So, last 2 days I'm very much enjoying my walks in Córdoba city. Entonces estos 2 últimos días estoy disfrutando mucho mis caminatas en la ciudad de Córdoba. It's very nice weather. I'm trying to do some exercises for my body. Es un clima muy agradable y estoy intentando hacer ejercicios para mi cuerpo. For me, walking is the only exercise. Para mí el caminar es el único ejercicio. Because I'm a lazy yogi. Porque soy un yogi perezoso. Bhakti yoga is actually for the lazy people. Y el Bhakti yoga es en realidad para la gente perezosa. We don't have time to waste on anything. You know, for us, our God actually have instructed that if you want to attain me, even if you are in bed, lying down, just chant my name. Porque no tenemos tiempo que desperdiciar para nada. Nuestro Dios nos ha dicho que si vos querés alcanzarme, por más que estés ahí acostado, canta mi nombre. So one day, you know, the God of love, Chaitanya Mahaprabhu, he was doing his morning business. He was in the bathroom, but as in India, there was no bathroom, so they had to go to the forest. So he was holding his tongue and doing his morning business. Entonces, un día el Dios del amor, Chaitanya Mahaprabhu, estaba haciendo su trabajo en el baño y como en India no había baños, entonces él tenía que ir al bosque y estaba en el bosque y se estaba mordiendo la lengua. So there was this devotee who used to help Chaitanya Mahaprabhu on daily activities. Y había un devoto quien solía ayudar a Chaitanya Mahaprabhu con sus actividades diarias. His name was Gopal. Su nombre era Gopal. So he was there helping Mahaprabhu, and by just watching that, you know, no wild animal can attack Mahaprabhu while he is busy in his morning business. Entonces él estaba ahí para cuidar que ningún animal salvaje lo esté atacando a Mahaprabhu, mientras él estaba en el bosque haciendo sus tareas de la mañana. So there is a Vedic rule, you know, for the morning business. Entonces hay una regla védica para esta tarea de la mañana. That you have to close your mouth, your lips, completely closed, no talking, nothing else. Yeah, keep your mouth shut. Que vos tenés que cerrar tu boca completamente, sin hablar, sin nada, 100% cerrada. But here Mahaprabhu had opened his mouth, holding his tongue. Gopal was like, why are you doing this? You should be keeping your mouth shut. Y acá Mahaprabhu había abierto la boca y se estaba agarrando la lengua y Gopal le decía, ¿qué estás haciendo? Vos tenés que tener la boca cerrada. And Mahaprabhu was like, no, I can't do that. Y Mahaprabhu le decía, no puedo hacer esto. Because, why can't you do that? ¿Y por qué no puedes hacer eso? If I will lose my tongue will start to dance on holy name. Porque si yo suelto mi lengua, entonces mi lengua va a comenzar a bailar en el santo nombre. And right now I'm doing my morning business.
And so I don't want to chant holy name, pious, pure holy name, while doing this business. Y ahora estoy haciendo mi tarea de la mañana y yo no quiero cantar este santo nombre tan puro mientras estoy en la mañana haciendo esta tarea. Then Gopal was like, no. If your tongue is dancing on holy name, no matter whatever you do, you just do. But let that tongue dance. Y Gopal le dice, no, si tu lengua está bailando en el santo nombre, entonces no importa qué es lo que vos estés haciendo, déjala que siga bailando. So Mahaprabhu was like, oh, you are my helper, but today you gave me a very good lesson, so I make you my guru. So on that day, Mahaprabhu gave him a title, Gopal Guru. Entonces Gopal le dice, vos sos mi ayudante, pero este día me diste una lección. Entonces ahora te vas a convertir en mi guru. Y a partir de ese día, Chaitanya Mahaprabhu le dio el título de Gopal Guru. Yes. So, a best exercise a lazy yogi can do is walking. Entonces el mejor ejercicio que un yogi perezoso puede hacer es caminar. I can't do more. No puedo. Whenever I go past gym and I feel like, God, this is a place not for me. Cuando sea que paso un gimnasio digo, oh Dios, este lugar no es para mí. So my even beloved wife, she has done all the yoga courses, was a teacher and everything. One day she was like, you have to do Surya Namaskar every day. Entonces mi querida esposa, quien ella ha hecho un montón de cursos de yoga completos, un día me dijo, vos tenés que hacer el Los saludos al sol. los saludos al sol. I was like, yes, why not? As a kid, I used to do that. Y yo le dije, sí, ¿por qué no? Yo de niño solía hacer eso. So she was like, okay, stand up here again and start to do Surya Namaskar. Entonces ella me dijo, bueno, ahora parate acá y comenzá a hacer el saludo al sol. And I folded my hands in front of Surya Dev and I said, Surya Dev, I do Namaskar to you. Entonces yo junté mis manos ante Surya Dev y le dije, Surya Dev, hoy voy a hacer el saludo al sol. I have no energy to do 12 different asana for you. No tengo la energía de hacer 12 asanas distintos, pero Please accept all my pranams. Howsoever, I'm doing it from my heart only. por favor acepta todos mis pranams de la forma que sea, solo lo estoy haciendo del corazón. So, lazy yogi. 100% lazy yogi. Entonces un yogi perezoso, 100% perezoso. I have no energy to do all of these pranayams, asana, or do, sit. We are such a yogi, we can't even, keep our spine straight. No tengo tiempo para estar haciendo todas esas asanas, pranayamas, todas estas cosas. Somos yogis que ni siquiera podemos mantener nuestra espalda recta. But if you ask me, have you seen God? Have you realized what? I can tell you, 100% I have done that. Pero si me preguntas, ¿has visto a Dios? ¿Lo has realizado? Yo les puedo decir que 100% sí lo he hecho. And why so? ¿Y por qué es esto? Today, so when I was there was a San Martin Square. So there was this place, there was a church or something was there. Yesterday we were there also, San Martin. Church, I don't know. So I was there. There was a policia band who were, doing their some band show there, at the square. Entonces estaba explicando que ayer él estaba en la plaza de San Martín, donde hay una iglesia, y que ahí había un policía, que se cruzó con un policía que estaba haciendo multas. What was he doing, the police? They were, she knows, she can. Una orquesta. La banda policial. So, and the good thing was, there was at least 20-30 of those policia, but there was 2 leaders of them. Y lo bueno era que había más o menos 20 o 30 policías, pero había 2 líderes. And in those 2 policemen, one was actually controlling all the beats of the drums. Y uno de esos 2 policías estaba controlando los beats del Tambores. ritmo de los tambores. And the second one was
controlling, he was maybe a director in a way, and he was controlling all the different other musicians, saxophone, flute, and the different other, instruments. Y el segundo es el que estaba controlando a todos los demás músicos con el saxofón, con la flauta, con todos los demás instrumentos. And I was just thinking something while just being there in front of them. Y yo estaba pensando en algo mientras estaba ahí frente a ellos. That they are the different musicians, but they still need a guide on that time to play, in a controlled way. Que todos ellos son músicos, pero necesitan a un guía que los esté guiando para poder tocar de una forma controlada. If just you ask them, you play whatever you want, Si ustedes les piden, vos tocá lo que vos quieras, there could be a chaos there. podría haber un caos ahí. Everyone could be doing something totally different. Todos podrían estar haciendo cosas completamente distintas. And no one could be standing there and watching them. They all would be shouting, "What are you doing?" It's busting our ears. Y nadie podría quedarse ahí y escucharlos. Todos le dirían, ¿qué estás haciendo? Está molestando nuestros oídos. So, in a very same way, we have so many identities in our mind. Y de la misma manera nosotros tenemos muchas identidades en nuestra mente. That the way you live with your friends is very different. Que la forma en la que uno vive con sus amigos es muy diferente. The way you are with your wife, your partners is very different. La forma en la que vos estás con tu esposa o con tu pareja es muy distinta. The way you are with yourself is very different. Y la forma en la que vos estás con vos mismo es muy distinta. The way you are alone, completely alone with yourself is very different. La forma en la que vos estás solo, completamente solo con vos mismo es muy diferente. The way you are at work is very different. Y la forma en la que vos sos en el trabajo es muy diferente. The way you are with the society is very different. La forma en la que vos sos con la sociedad es muy diferente. Wherever you are in a different association of people, a different side of yours actually appears. Cuando sea que estés con diferentes tipos de asociaciones de gentes, un lado tuyo distinto quizás sale en ese momento, aparece. And we all know that. We all practice the same thing. Y todos sabemos esto porque todos practicamos lo mismo. Since morning till night, we change our identities according to the situations and circumstances. Desde la mañana hasta la noche cambiamos nuestras identidades de acuerdo a las circunstancias. And sometimes we get tired with the identities which we are pretending on that time. Y a veces nos cansamos con esas identidades que estamos pretendiendo en esos momentos. If you are at work, you are pretending, with this identity, and after some time you feel like giving up. Okay, I really don't want to be here. I don't want to even pretend that I'm a very nice employee or whatever. I just want to go away. Cuando estás en el trabajo estás pretendiendo una identidad, pero llega un momento en el que dices, yo no quiero pretender más, yo no quiero estar más acá, me quiero ir de acá, no quiero ser un buen empleado. Sometimes you are with your friends and friends are like, oh, after so long we are meeting each other, but you don't even connect with them and you feel like, when are they finishing? When can I go back home? I can't connect with them. I'm tired with the identity which they love. Y a veces como te juntás con tus amigos que no viste hace mucho tiempo y ves que no te estás conectando, entonces te cansás, dices no encuentro ninguna conexión ahí y estoy harta de tener esta identidad que ellos aman. So every day we actually have so many identities which we live with. Entonces cada día nosotros tenemos muchas identidades con las cuales vivimos. And why I'm calling that identity? Because a different kind of a nature, different kind of a qualities appears in front of different people. ¿Y por qué estoy llamando esa cualidad? Esa identidad? Porque hay distintas naturalezas, distintas cualidades, distintas cosas que aparecen en cada persona. So now imagine, I usually say that there is a Facebook, one website, social media website. That is not the Facebook. We have so many faces
of, in our book, in our mind, which we actually live in. Acá está diciendo que hay como un Facebook, una red social, una página web, que en realidad eso no es, sino que es como un libro de todas las identidades distintas en las cuales uno vive. So many faces we have and we know them completely. Que hay muchas caras que nosotros tenemos y las conocemos a todas completamente. And whenever I read about any saints of any religion, doesn't matter, I see that they always had a one face, one identity. Y siempre que leo sobre los santos, sin importar de qué religión lea, siempre veo que dicen que ellos tenían una cara, una identidad solamente. With no matter who they were meeting with, whatever they were doing, they always had a one identity. Sin importar con quién ellos se juntaban, qué es lo que estaban haciendo, siempre tenían solo una identidad. It's just a one thing. This is yourself. But the mind have created so many identities that is an orchestra right now, without a control, without a director. Pero vos sos uno mismo, pero tu mente ha creado tantas identidades que no tienen control, están como una orquesta dentro tuyo. And we are tired with them, 100% tired with so many of identities. Y nosotros nos cansamos de estas, estamos 100% cansados de tantas identidades. Now we have to control them. Y ahora tenemos que controlarlas. Control in a nice way. Y controlarlas de una forma agradable. There are different teachings and the different religions and the different spiritual paths which teaches you that how to kill those identities, how to control those identities, or how to bring up a new identity. Entonces hay muchas religiones, hay muchos caminos espirituales, muchas prácticas que te enseñan a cómo matar esta identidad, a cómo controlar esta identidad, control, kill, y crear nuevas identidades. Yeah. Or bring the new identity. Crear una nueva identidad. Now, in different religions, or even in the different yoga system also, and even in the different, I would say, schools of Krishna, which they teach the different ways to control your identities. Pero en distintas religiones o en distintos lugares de yoga o en distintas escuelas de Krishna que enseñan, ellos te enseñan a cómo controlar estas identidades. And these identities, I usually say that, have you seen a broken CD recorder or a CD player? Entonces estas identidades yo digo que son como, una vez vieron un coso de, ¿cómo se llama? Un Discman. Un Discman de CD que esté roto. Why I'm saying CD player? Because I had one, a CD player, and I remember that it got broken. So I wanted always to play, number 2 track, but he used to play number 4. ¿Por qué digo un reproductor de CD? Porque yo tengo uno que está roto y siempre que quería escuchar como la tercera canción se ponía, you wanted to hear the first one? Second one. La segunda y se ponía la tercera. And it just used to play anytime, any track. Y solía darle play en cualquier momento, cualquier canción. So I was like, it's a crazy CD player. Entonces yo dije, bueno, este es un... no me sale la palabra. Loca. No. Es un reproductor de CD loco. So I got tired with that. I got really tired with that CD player. It's not working. I want iPod now. Entonces me cansé de este reproductor de CD, me cansé y dije, bueno, yo no lo quiero más, quiero un iPod. So, in a very same way, our mind works. Entonces de la misma forma funciona nuestra mente. You challenge your mind, you instruct your mind, please be happy today. Vos estás
challenge, estás desafiando a tu mente de que you're challenging your mind. Y la estás motivando a que hoy estoy feliz. You just you instruct your mind, today you have to be happy. Estás instruyendo a tu mente de que bueno, hoy quiero ser feliz. Or just say, okay, mind, today you are not going to listen anyone's. You just enjoy your peace. O le dices a tu mente, bueno, ahora ya no vas a escuchar a nadie más, vas a disfrutar de tu paz. Today you are not going to bring any memory. Just enjoy the moment. Hoy no vas a tener ningún recuerdo, simplemente disfruta el momento. But because of the different identities, our broken CD player, our mind just plays any memory anytime. Pero debido a nuestro reproductor de CD que está roto, nuestra mente constantemente está reproduciendo cualquier canción en cualquier momento. Now imagine the mind's work. Anytime any track is on. Ahora imagínense el trabajo de la mente cuando cualquier canción siempre se está reproduciendo. And it doesn't need you to even press. It just plays automatically. Y ni siquiera necesita que vos vayas y lo presiones, sino que automáticamente pasa. I usually say there are 3 types of people in this world. Yo casi siempre digo que hay 3 tipos de personas en este This is mundo. my understanding. Please, if I am wrong, correct me after the class also. Y este es mi entendimiento. Si yo no estoy en lo correcto, por favor, corríjame después de la clase. The one who has completely controlled their mind, where their CD player is fixed, they have become lovers, saints. Aquellas personas las cuales ya han controlado su mente, ese reproductor de CD no está roto, sino que están dando bien, ellos se los llaman santos, que tienen el amor. Those who is just playing in the mind but not speaking, that what is happening in their mind, they have become a people like me, a very normal people. Y aquellos los cuales este reproductor están dando en su mente, pero no están hablando todo lo que sale, son gente como yo, gente más normal. And whatever is happening in the mind, uncontrolled, crazy mind, but have put the speaker now, so is speaking to everyone. Whatever is happening is the crazy mind, and we call them crazy people. Y aquellas personas las cuales su reproductor están dando constantemente y pusieron como los altavoces y ellos hablan constantemente todo, ellos le llamamos la gente que está loca. So this is my understanding. I can be wrong also, but I experience by meeting different peoples from the different backgrounds, and I see, is the 3 types of people. Puede ser que yo esté mal, me pueden corregir también, pero este es el entendimiento luego de ver tantas personas con distintos trasfondos en sus vidas. But so those who have controlled, fixed their CD player very nicely, happily living. Pero aquellos que ya tienen el control y arreglaron este reproductor de CD viven muy felizmente. People like me come on a second group. We are not speaking anything, nor we are fixing. Y la gente como yo que viene en el segundo, que son las segundas personas, el segundo tipo, que ya no han arreglado todavía su mente, pero no están hablando constantemente. We are just on the middle right now. The moment we will start to speak, everyone will say that you are crazy. Estamos en la mitad ahora mismo y en el momento en el que vos empieces a hablar, la gente va a decir que estás loco. And once you fixed it, you become a saint. Oh, it's such a saint, so peaceful. Y una vez que lo arreglaste, te convertís en un santo. Dices, es un santo tan pacífico. So the whole thing is, is all about how to fix your CD player. Entonces todo se trata de cómo arreglar este reproductor de CD. Because so many identities, so many experiences we are getting, we are collecting, we are living with, and they have a different tracks, and they just play in our mind. Entonces todas estas identidades, todas estas experiencias, estas cosas que uno vive diariamente, están ahí en la mente de uno y se reproducen constantemente. And this is what we are. Y esto es lo que nosotros somos. I usually say that we have given the remote of our mind, of our CD player, to other people.
Yo suelo decir que le hemos dado el control remoto de este CD a otras personas. Anyone can make us happy. Que cualquiera nos puede hacer feliz. Anyone can make us unhappy also. O también cualquiera nos puede volver It infeliz. takes a 1 second to make anyone unhappy. Lleva un segundo a ser una persona infeliz. Right? ¿No es cierto? No matter, even that person is your known or unknown, but it takes only 1 second for other person to make you unhappy. Por más que esa persona sea conocida o desconocida, te lleva un segundo volverla infeliz a esa otra persona. Broken CD player, not controlled by us, but controlled by others. Tenemos un reproductor de CD roto, el cual nosotros no controlamos, sino que lo controlan otros. Such a fun, such a life we have. Qué diversión, qué vida que tenemos. Can you imagine this life? You cannot control your own mind, but other person just controls and do whatever with your mind. Pueden imaginarse esta vida que vos no puedes controlar tu propia mente, pero la controlan otros. Van y hacen lo que quieren con vos. And I remember a very famous story of Gautam Buddha. That's one person, an angry person, started abusing, swearing at Buddha so much, so badly. Me acuerdo de una historia de Gautam Buddha que una persona se le acercó y le estaba hablando muy mal, le estaba diciendo malas palabras y constantemente y no paraba. And Buddha was like, "Are you happy? Y Buddha le preguntó, ¿sos feliz? Do you want to speak more? ¿Querés hablar más? You can. I don't have any problem. Vos podés, yo no tengo ningún problema. Your words are, your words are like gift you are trying to give me, but I'm not accepting that gift. Tus palabras son como un regalo que vos me querés dar, pero yo no estoy aceptando ese regalo. So if you give gift to other person, another person said, no, I don't want your gift. So what happens? Gift return to that person only. Entonces si vos le das un regalo a una persona y esa persona te dice, no lo quiero, que lo que pasa ese regalo te vuelve a vos. So Buddha says, in my mind, I didn't swear at you, I just returned the gift back. Entonces Buddha decía, yo en mi mente no te estaba maldiciendo a vos, simplemente te devolví el regalo. So you got all the swearings back at you. You do whatever you want. You don't have the remote of mind in your hands. Entonces todas estas malas palabras te las devuelvo a vos, porque vos no tenés el control remoto de mi mente. So, but we have given the remote of our mind to others. Pero nosotros les hemos dado ese control remoto de nuestra mente a otros. And this is our life. Y así es nuestra vida. This is our personal life. That the only thing which we have to do was tell our mind, be conscious. Y este es el trabajo, el único trabajo de nuestra mente, que lo único que le tenemos que decir es, sé consciente. We just have to tell our mind, look, right now you have to be happy, and on the whole day you have to be happy, and I don't care how you get happy. Le tenemos que decir a nuestra mente, bueno, hoy vas a ser feliz y a partir de todo el día tenés que quedarte feliz sin importar qué pase. Now it's time to get sad, let's get sad. Ahora es momento de estar triste, pongámonos tristes. There's a very beautiful thing in India with many women. Hay algo muy hermoso que pasa en India con muchas mujeres. So I tell you a very story which many Indians know, in India about women. They have a very nice, controlled mind. Yo les puedo decir una historia muy linda que todos los hindúes saben de las mujeres en India, que ellas tienen una mente muy hermosa, controlada. So there was someone who died in our village. So some woman thought, okay, let's go travel to that place where, in the family there is a loss, someone have died in the family. We will go for the cremation. Entonces había una persona que había fallecido en un pueblo y una mujer dijo, bueno, vayamos para ese pueblo, que falleció esta persona, que va a estar la cremación. So they all decided, let's go and travel in the bus. Entonces todos decidieron que vayamos y viajemos en el colectivo. So they all were traveling in a bus, very nicely, chatting with each other. When women are meeting each other, it's normal to chat.
Entonces estaban todas viajando en el micro y bueno, estaban ahí agradablemente, estaban hablando cuando se juntan las mujeres normalmente, que se ponen a hablar. Men only look at each other, good, bien, bien. Los hombres se suelen mirar entre ellos en bien, bien. But, you know, the social networking only happens in between women, not in men. Pero bueno, ese trabajo social simplemente pasa entre mujeres, no hombres. So few women, they were traveling in the bus and chatting so much. Entonces muchas mujeres estaban viajando en un micro y estaban hablando mucho. The moment that bus reached that village, the moment it just reached that village, they started crying. En el momento en que ese micro llegó a esta aldea, a este pueblo, en el momento en que llegó al pueblo, ellas comenzaron a llorar. Now conductor was like, what the hell? What is happening here? Why are they crying? Is something happened wrong? Y ahora el chofer del micro está diciendo, ¿qué pasó acá? ¿Qué está pasando? ¿Que se pueden a llorar? ¿Qué es lo que está mal? And they were just started crying. And they started, oh, why did you leave us so early? Why did you have to go back to heaven? And they were like, oh, what your family will do without you? Ellos se pusieron a llorar y decían, oh, ¿por qué te fuiste tan temprano? ¿Por qué te fuiste al cielo? ¿Qué va a hacer ahora tu familia sin vos? So now everyone understood, oh, someone have died. That's why they are crying. Y ahora todos entendieron, alguien murió, por eso es que ellos están llorando. And literally crying, that they were so much tears coming down. They were, there's a soft crying, but they were yelling and crying. Ellos estaban llorando con muchas lágrimas que les salían de los ojos. Era un llanto que es más tranquilo, más suave, pero ellas no estaban como muy eufóricamente llorando. They got out from the bus, from their bus to that place or cremation ground was at least 1 kilometer. And they were crying for 1 kilometer. Whole city, neighborhoods, everyone was like, oh, someone have died, or they are in such a pain. That's why they are going to attend that funeral. Entonces ellas bajaron y estaban yendo al crematorio, que era más o menos 1 kilómetro. Y en todo ese kilómetro ellas iban llorando y toda la gente del pueblo decía, alguien falleció, por eso es que ellas están así, llorando, tan eufóricamente, porque están yendo a la cremación. And once cremation was done, there is a ritual that you take bath. So after taking bath, they were just all crying. And when they got in the bus, they started crying again. Entonces, de ahí un ritual que sucede luego de la cremación, que es que uno se debe bañar. Ellas después de bañarse, todos siguen llorando. Y una vez que se vuelven a subir al micro, y ya comienzan a hablar de vuelta. And everything was natural, there was no pretense. Y todo era muy natural, no había nada. And I tell you, if you actually go to the villages, the village women, they are very spiritually advanced in some ways, with their practices also. And they are very good on controlling mind. Y yo les puedo decir que si ustedes van a los pueblos, que las mujeres de ahí tienen una mente muy controlada, tienen unas prácticas espirituales muy buenas. It's a beauty that whenever you tell your mind, okay, now it's time for you to become unhappy, and it gets unhappy. Es un deber de que uno en un momento que le dice a la mente, ahora es momento de que estés triste, ahí te pones triste. The moment you say, now it's time for you to be happy, and is happy and doesn't care for anyone. Y en el momento en que le dices a tu mente, bueno, ahora tenés que ponerte feliz, te pones feliz completamente y no te importa nada. Can we do that with our mind? ¿Y podemos hacer esto con nuestras mentes? Feels like we are being unable to even tell our mind what to do. Pareciera que somos incapaces siquiera de decirle a nuestra mente qué debería hacer. We try to control other people's mind. Look, my mind is not listening to me. Let me tell my partner, this is what you have to do. Nosotros ni siquiera podemos controlar nuestra mente, entonces intentamos controlar la de los demás. Como la nuestra no nos hace caso, entonces le decimos a nuestra pareja, mira, esto es lo que vos tenés que hacer. We tell our kids, what do you have to do to make me happy? Le decimos a nuestros hijos qué es lo que ellos tienen que hacer para hacernos felices a nosotros. And we say this is a saying,
if you won't do this, I will be very unhappy. Y nosotros decimos esto es un dicho, que si vos no haces esto, yo voy a estar infeliz. Why can't you tell your mind, be happy? ¿Por qué no puedes decirle a tu mente que esté feliz? Is it so difficult? Esto es muy difícil. Yes, it has become so difficult. Y se ha vuelto muy difícil. Because we are living our life unconsciously. We are not being very conscious. Porque estamos viviendo nuestra vida inconscientemente, no estamos siendo conscientes. And you know what is the difference between the animals and humans? ¿Y saben cuál es la diferencia entre animales y humanos? Intelligence. La inteligencia. The only thing which differentiates between us and the animals is intelligence. La única cosa la cual nos diferencia a nosotros con los humanos es la inteligencia. But we are not using that intelligence on ourselves only. Pero no estamos usando esa inteligencia en nosotros mismos. It's a very simple thing to tell your mind, look, start to do this. Es algo muy simple que le digas a tu mente, mira, comenzá a hacer esto. But we are not doing it. Pero no lo estamos haciendo. So what we have to do is, there are few techniques to actually get, control your mind. Y lo que tenemos que hacer es que hay algunas técnicas que se usan para controlar la mente. The very first technique in my spiritual school, on my spiritual path, Y la primera técnica que de mi escuela espiritual, de mi camino espiritual, that we, even though there are so many different types of identity we live, but when we go and take shelter of our gurus, Guru give us new identity. que por más que uno viva con millones de identidades todo el tiempo, cuando uno va y toma refugio del guru, el guru te da una identidad nueva. When he gives you new identity and he says and he asks, now you have to live with this identity all your life. Y cuando el guru te da esta identidad nueva, te dice, bueno, vos tenés que vivir con esta identidad por toda tu vida. That from today you are a devotee of Krishna. Your name is Krishna Das. Que desde el día de hoy vos sos un devoto de Krishna, tu nombre es Krishnadas. So even you are taking shower all alone, you are taking shower for Krishna. Así que por más que vos te estés bañando solo, vos te estás bañando para Krishna. You are eating, but you are eating for Krishna. Vos estás comiendo, pero estás comiendo para Krishna. Because he is the boss, he is mine and I am his devotee. Porque él es el jefe, él es la mente y yo soy su devoto. So when we are going to work, going for Krishna. Cuando estamos yendo a trabajar, lo hacemos para Krishna. So whatever in my whole day, whatever I am doing as a devotee of Krishna. Entonces cualquier cosa que yo esté haciendo en todo el día, yo lo hago como un devoto de Krishna. So this is the practice of controlling your mind. That not so many identities, but you start to live with the one identity. Entonces este es el camino para controlar la mente, que uno tiene que empezar a vivir no con todas esas identidades, sino con una sola. Now the question can come, why can't I live with my name identity, only with my name? Ahora la pregunta viene de que ¿por qué no puedo vivir con la identidad de mi nombre, con mi nombre? And in yesterday's class I was talking about this. Y en la clase de ayer yo estaba hablando sobre esto. And I was saying, look, you have to understand, the name which you live with is the name adopted by your family members and given to you. It's not you. Y yo les dije, tienen que entender que el nombre con el que ustedes tienen, con el que ustedes viven, ese nombre les fue dado por sus padres, no por ustedes. To recognize your body. Para reconocer su cuerpo. So in the society you can be recognized by one name, but that name is not you. Para que en la sociedad puedan ser reconocidos por un nombre, pero ese nombre no sos vos. Right? Our family loved one beautiful name and it's like, okay, this will look very beautiful on my child. From today, my child name is this. A nuestra familia vio, ay, qué nombre hermoso, bueno, a mi hijo le voy a poner este nombre y a partir de ahora es reconocido por este nombre. I remember, when I was born, my grandfather, in Vrindavan have asked every
resident of Vrindavan. Whoever will find the best name for my grandson, I will give him a prize. Yo me acuerdo que el día que yo nací, mi abuelo le dijo a todos los residentes de Brindavan, que yo nací en Brindavan, que el que encuentre el mejor nombre, él le va a dar un premio. Now thousands of names started coming. Everyone was suggesting, oh, this name, that name, this name. And it took 1 month to actually finalize my name. Entonces millones de nombres comenzaron a aparecer, aquel otro nombre, y llevó un mes para encontrar un nombre. So after 1 month, my grandfather's sister, she suggested one name. Okay, this name looks very beautiful. So if up to you, if you want to choose this name or not. And my grandfather like, oh, finally I found one beautiful name. From today, this is going to be the name for his body to recognize. Entonces la hermana de mi abuelo, después de un mes, encontró un nombre y le dijo, este nombre me parece muy bello, si es que vos te gustaría usarlo. Y mi abuelo dijo, por fin, luego de un mes encontré un nombre tan hermoso, así que este va a ser el nombre para reconocer su cuerpo. So prize was given. She won the prize because she gave a very beautiful name. Entonces se le dio este premio porque ella encontró un nombre muy hermoso. So name was given Anupam Goswami. Entonces se dio el nombre de Anupam Goswami. But I tell you, after a few years, I got my initiation where my identity was changed. Pero les puedo decir que después de unos años yo tomé iniciación en la cual mi nombre se cambió. And my guru gave the new identity. And identity was not for my body, but for my soul. Y mi guru me dio una nueva identidad, y esa identidad no era para mi cuerpo, sino que era para mi alma. Because in the spiritual world, it's all about your soul. Body lives here, soul goes. Porque en el mundo espiritual todo se trata del alma, porque el alma es la que se va y el cuerpo se queda acá. So by what name you should be recognized, or your soul should be recognized in the spiritual world. Entonces, ¿por qué nombre vos deberías ser reconocido, tu alma debería ser reconocida en el mundo espiritual? Have you ever thought about this? But I usually think about all of these things. ¿Ustedes alguna vez pensaron en esto? Yo usualmente suelo pensar en este tipo de cosas. Yes, there is always a passport number or DIY number here in Argentina. Que siempre hay como un número de pasaporte, como el DNI acá que tenemos en Argentina. So I always used to think, what's my soul's number? Entonces yo siempre pensaba, ¿cuál es el número de mi alma? Because they are keeping the track of what good deeds I have done, what bad deeds I have done. So there must be a very supercomputer. In supercomputer they are, putting all the data of every day, every moment section. Ellos están siguiendo todas las buenas cosas que yo hice, las malas cosas que yo hice. Debe haber una computadora gigante en la que estén siguiendo ese registro, tienen el registro de todo lo que yo estoy haciendo. So what's my, DIY number? What is the number? I want to know what's my soul's number. Entonces, ¿cuál es este número mío de mi DNI? Yo quiero saber cuál es el número de mi alma. One day I went to my guru and I was like, look, nowhere in the scripture it says that, you can find out about your number, soul's number. Entonces yo un día fui a mi guru y le dije, en ningún lado, en ninguna escritura dice que donde uno puede encontrar el número del alma. Is there no chaos up there in the heaven when you go in front of a God and God says you have done these mistakes? And I said, no, I haven't done that. Maybe my twin have done it. No hay caos en el cielo, que cuando uno va y Dios te dice, vos hiciste esto, y yo le digo, no, yo no lo hice, ese fue mi gemelo. I can say anything, and they don't have any, proof also. Yo puedo decir lo que yo quiero y ellos no tienen ninguna prueba. So I used to think about it, very consciously. So I went one day to my guru, so I was asking, please tell me, how do they recognize me in the spiritual world? Y yo solía pensar esto muy conscientemente, entonces un día fui a mi guru y le dije, ¿cómo me van a reconocer a mí en el mundo espiritual? So on that time my guru said that look, the very first identity is given by a guru,
and that identity you practice. Entonces mi guru me dijo que tu primera identidad es dada por tu guru y esta es la identidad que vos practicás. Then you reach to the second stage. Y luego llegas al segundo estadio. There are 3 stages. The very first we say is sadhana bhakti, or we say this is a devotional practice. Hay 3 estadios. El primero le decimos sadhana bhakti o las prácticas devocionales. The second one is bhava bhakti, a stage where you actually come and see what is your real self, how does your soul looks like. El segundo es el bhava bhakti, que es el estadio en el que uno en realidad ve cómo uno es, ve la forma del alma de uno. And when you see what your soul looks like, then you practice more. Y cuando vos ves cómo es tu alma, ahí practicas más. And when you practice more, you get the chance to see God. Cuando practicas más, obtenés la oportunidad de ver a Dios. And that is known as Prema Lakshana Bhakti, or the stage where you reach or attain God. Eso es conocido como Prem Lakshana Bhakti, que es el estadio en el que uno alcanza o ve a Dios. So I asked, whatever my soul is, how would I understand that this is my real identity? Entonces yo le pregunté, cualquiera que sea mi alma, ¿cómo yo voy a encontrar o saber cuál es, que esta es mi identidad correcta? He said, this is something which you will experience by your own. Y él me respondió que esto es algo que vos vas a experimentar por tu cuenta. Because many things can be spoken but cannot be understood. Porque hay muchas cosas que se pueden hablar, pero que no se pueden entender. I can tell you something that please in India, whenever you go next time, eat halwa, of carrot. It's very dulce. Yo les puedo decir que la próxima vez que vayan a India, que coman el halwa de zanahoria, que es muy dulce. Very, very sweet, very nice. And you would ask, please tell me how sweet that halwa is, what is, when you are speaking so high about that halwa. Entonces vayan, pruébenlo, que es muy rico, es muy dulce, y capaz me van a decir, ¿y cuán dulce es este halwa que estás hablando tan bien? All I can say is, please come there and experience it, because it cannot be spoken. Y yo lo único que les puedo decir es que vengan y experimenten ustedes, porque no se puede hablar. So in a very same way, once we get that identity, because many of us haven't even seen what our soul looks like. Entonces, de la misma forma, cuando obtenemos una identidad, porque también hay muchos de nosotros que todavía no hemos visto cómo se ve nuestra alma. And on our path, first you see your soul, and then you see God. Y en nuestro camino, uno primero ve su alma y después ve a Dios. And this is the experience you enjoy, you live with. Y esta es la experiencia en la que ustedes viven y la disfrutan. So that happens with one practice, and that practice is when Guru gives a new identity. Y eso sucede con la práctica. ¿Cuál es esta práctica? Comienza cuando el Guru te da la nueva identidad. And the second thing Guru does, La segunda cosa que hace el Guru, to control all the thoughts of your mind. controlar todos los pensamientos de tu mente. Because they are just, as I said, a broken CD player, just running around playing any track, any time, any moment. Porque ellos son como este reproductor de CD que está roto, que se está reproduciendo constantemente en cualquier momento. Then, on my path, the God of love, Chaitanya Mahaprabhu, he very nicely have said, Cheto Darpan Marjanam. He says, now you have to start cleaning your mind. Porque en mi camino, el Dios del amor, Chaitanya Mahaprabhu dice que uno tiene que comenzar a limpiar su mente. Why does he say that? ¿Y por qué dice esto? Because in Vedic scriptures, the mind is divided into 2 parts. Porque en las escrituras védicas la mente está dividida en 2 partes. The very first part is the conscious mind. La primera parte es la mente consciente. And then there is a subconscious mind.
Y después está la mente subconsciente. All the experiences which you have collected since your birth actually collects or stores in subconscious mind. Todas las experiencias que vos has colectado a lo largo de tu vida quedan guardadas en la parte subconsciente de tu mente. And that is known as chitta in Vedic scriptures. The name is chitta. En las escrituras védicas, a esta parte se la conoce como chitta. But it is known as subconscious mind. Pero es conocida como la mente subconsciente. Now that subconscious mind has so many memories in there. Y ahora la mente subconsciente tiene muchos recuerdos ahí. And sometimes what happens is that you over memorize, your chitta. Y a veces pasa como que uno le tiene muchos recuerdos de más, por demás en ese chitta. Your mind says, I can't take it anymore, please stop it. Y tu mente dice, no, yo no puedo tener más, por favor, paralo. Your mind sometimes says, okay, give a break, run away from this situation, I can't receive any more information or experience. Tu mente te dice, bueno, ahora date un descanso, salí corriendo que yo no puedo obtener más información, más nada, ninguna experiencia. Now imagine all the mobile phones we have. Ahora imagínense todos los celulares que nosotros tenemos. If you start to put so many applications, songs and all the things, mobile will start to get hanged. Si empezás a ponerle muchas aplicaciones, muchas canciones, todo su celular va a empezar a hang, o sea, full. Hanged. I mean, it will start to get slower. Colgarse. Colgarse. Ok, va a estar lento. The same thing happens with our mind also. Our mind also have a capacity of receiving information. Y lo mismo pasa con nuestra mente, porque nuestra mente tiene una cierta capacidad de recibir información. And we don't even put filter, antivirus. We just receives anything, whatever is there. No le ponemos ningún filtro, ningún antivirus, simplemente está ahí recibiendo todo lo que entra. Every second it's just receiving everything. Cada segundo está recibiendo todo. Now imagine a mind without antivirus and storing so much of memory. Ahora imagínense una mente sin antivirus y guardando todos los recuerdos. What should be the process on that time? ¿Cuál debería ser el proceso en ese momento? Delete old memories so at least you can enjoy and have a smooth telephone or your mind. Borrar todos los recuerdos, así por lo menos puedes tener un celular ahí más suave, ahí más tranquilo para usar. In a very same way, in a spiritual journey also, what happens is we get distracted by our memories. Y de la misma forma, en un camino espiritual, lo que nos pasa es que nos distraemos por nuestros recuerdos. When we sit for any kind of a meditation, devotional practice, anything just plays in our mind. Cuando nos sentamos para hacer cualquier meditación, cualquier práctica espiritual, nuestra mente como no para por un segundo. So Mahaprabhu says, Cheto Darpan Marjanam. He says if you want to walk on the spiritual path to attain a spiritual bliss, then you have to clean all your memories. Entonces Chaitanya Mahaprabhu dijo que si querés caminar en este sendero espiritual para poder alcanzar la dicha completa, entonces tenés que, you have to clean All your memories. Tenés que limpiar todos tus recuerdos. Format your phone. Formatear sus celulares. Make it new again. Que hacerlo nuevo de vuelta. With one identity. Solo con una identidad. And that's the most peaceful way of living. Y esta es la forma más pacífica de vivir. And this is how all the saints live. Y así es como viven todos los santos. They format their phones completely. Ellos formatearon sus celulares completamente. So Mahaprabhu says, Cheto Darpan Marjanam. Start formatting that. And how do you do that? So in our path, we chant. We chant the holy name. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu comienza a decir que tenemos que formatear esta mente. ¿Y cómo hacemos esto? En nuestro camino espiritual nosotros cantamos el santo nombre. So I request you all, please. We are on the
middle category of not speaking what our mind is playing. Entonces yo les pido a todos por favor que nosotros estamos en la categoría del medio en la que nuestra boca no habla todo lo que piensa nuestra mente. And it takes one mistake that we start to lose our mind and speak. Y solo con un error puede suceder que nuestra mente siga y no comience a hablar todo. But it takes a courage to climb and reach to that stage where the memories are not really bothering you. And you have only one identity to enjoy. Pero se necesita mucho coraje subir y trepar hasta llegar a este lugar en el cual nuestra mente, nuestras memorias no nos están molestando. They're not bothering us. Their memories are not bothering us. They will not bother you if you reach to that stage. Ok. Si vos llegas a este estadio, los recuerdos ya no van a molestarte más solamente. But it needs some work to do. Pero se necesita trabajo para llegar a eso. We have an important, a time which we are dedicating. Because I see that some people come, and join spirituality to find peace. Entonces nosotros estamos poniendo mucho tiempo en esto. Y yo veo que mucha gente viene, se acerca a la espiritualidad porque quieren estar en busca de la paz. And some people really are being a seeker on the spiritual path. Y esas personas están siendo solamente buscadores de la paz. So I tell you something. Entonces les puedo decir algo. If you are just looking for peace, a spiritual path can never make you very happy. Si ustedes están simplemente buscando la paz, el camino espiritual no los va a poder hacer 100% felices. Because you will never try to clean your mind. Porque vos nunca vas a intentar de limpiar tu mente. You just want a quick fix. Solo querés un arreglo rápido. You just want guru as a counselor. Solamente querés a tu guru como un consejero. And we have been, because of a different backgrounds, I see that whenever we have done any kind of a thing and we want to speak, we go to churches, sit in one box and speak. Y debido a varios trasfondos que uno tiene en la vida, yo he visto que muchas veces cuando uno tiene esa necesidad de hablar, uno va a la iglesia y en esa caja uno va y se siente y se pone a hablar en confesionario. And we just feel happy, at least someone is there to listen to me. Y nos sentimos felices de que, bueno, por lo menos alguien está ahí y me está escuchando. In a very same way, when we are meeting gurus from the Eastern world, we try to do the same thing. Y de la misma forma, cuando del occidente estamos encontrándonos con gurús que vienen del oriente, ¿está bien? Estamos intentando hacer lo mismo. I have also experienced that many devotees came to me just because they wanted to speak all their life. He experimentado muchas veces que varios devotos se me acercaban a mí simplemente porque querían hablarme de toda su vida. And I always ask them, look, please go to the nice counselor, psychologist, whoever is more experienced in that. All I can give you is what my gurus, my spiritual masters have done. Entonces yo les pedía, por favor, vayan a un consejero, un psicólogo que les pueda ayudar con esto, que yo no puedo. Yo solo les puedo enseñar lo que mis maestros me han enseñado, me han dado a mí. So, this spirituality is not a quick fix. Entonces esta espiritualidad no es un arreglo rápido. If you are using this as a quick fix, then it will never work for you and you will become upset with whichever organization or the spiritual path you will start to follow. Si ustedes la quieren usar como un arreglo rápido, entonces van a comenzar a enojarse con cualquier organización o cualquier grupo de gente que esté siguiendo estos caminos espirituales. We have to be very serious that the goal on the spiritual path is sacred love. Tenemos que ser muy serios y saber que la meta de este camino espiritual es el amor sagrado. And the byproduct of that sacred love is
it will give you eternal bliss, eternal peace, eternal happiness. It will give you every of those things. El producto secundario de esto, la consecuencia de esto es que cuando vos obtengas esta meta te va a dar una paz eterna. And it will also make you a madman. También te va a convertir en un hombre loco. Because love can make anyone a crazy lover. Porque el amor puede convertir a todos en amantes locos. And what that crazy lover is like, dancing anytime, chanting anytime, crying anytime. This is what the symptoms the scriptures speak about. ¿Y cómo es este amante loco? Está llorando todo el tiempo, cantando todo el tiempo, saltando todo el tiempo. Que estos son los 8 síntomas que están escritos en la escritura. So, this is the path for lovers. And for lovers, if you reach to that point, you are very much in peace eternally. But you become a very crazy lover. Entonces este es un camino solamente para amantes y que si vos llegás, alcanzás este estadio, entonces tenés una paz eterna, pero sos un amante loco. And I tell you something, anyone can be a lover, but saints are crazy lovers. Yo les puedo decir algo, que todos pueden ser amantes, pero que los santos son amantes locos. If there is no craziness, love is dead. Que si no hay locura, el amor está muerto. Emotions, full of emotions. All the saints are full of emotions. Emociones, llenos de emociones, todos los santos están muy llenos de emociones. And this is what I have seen from my eyes also, from the different saints. Y esto es lo que yo también he visto con mis propios ojos de distintas cosas. They are very happy, but in love they started to cry all of a sudden. Why my God is right now not appearing in front of me? Que estaban muy felices y de la nada por el amor que ellos tenían comenzaban a llorar de ¿por qué mi Dios hoy no apareció enfrente mío? And I tell you something, this is an experience only lovers can understand. Y les puedo decir algo, que esta es una experiencia que solamente los amantes pueden entender. And everyone else will, laugh on us. Y que cualquier otra persona se va a reír de nosotros. So when I used to be in a school, studying, I used to see if any boy started loving any girl, all other boys started laughing on that boy. Entonces yo me acuerdo cuando estaba en la escuela estudiando y un chico se enamoraba de otra chica, todos los otros chicos se ponían a reír, se empezaban a reír de este chico que estaba enamorado. And now everyone was just laughing, and I was like, because you don't have the experience, you don't have other girl. If you start to get the girls in your life also, you will not laugh. Pero todos se estaban riendo y yo decía, ellos se ríen porque no tienen la experiencia. Si ellos hubieran tenido o tendrían una chica en su vida, no se estarían riendo. So, in a very same way, I follow the path of love. Those who are not introduced to the path, they will laugh on us. Oh, look at them, crazy lovers. Entonces yo sigo el camino del amor, y aquellas personas las cuales no están introducidas en este camino se van a reír y van a decir, mira qué amantes locos. But those who are in there, they don't care what other people speak. Pero aquellos que están ahí no les importa lo que los demás digan. And this is the beauty of every saint. Y esta es la belleza de cada santo. You read about their lives and you see that there were people who were criticizing them because of their love, but still they were so happy. Si ustedes leen sobre sus vidas van a ver que mucha gente los criticaba a ellos por su amor, pero ellos igualmente estaban muy felices. But if anyone speaks anything to us, we will get, oh, how can you speak this? I'll fight with you. Pero si alguien nos dice algo a nosotros y decimos, ¿cómo puedes decir esto? No voy a pelear con vos. If you want to walk on the spiritual path and want to attain sacred love, act how our saints are doing. Pero si vos querés estar en este camino espiritual y obtener el amor sagrado, entonces actúa como actuaban nuestros santos. You don't have to change others, change yourself. No tenés que cambiar a otros, tenés que cambiarte a vos mismo.
This is the work which we have to do to become a human. Este es el trabajo que tenemos que hacer para convertirnos en humanos, Different from animals. diferentes a los animales. We have to use the intelligence in a correct way. Tenemos que usar la inteligencia de una forma correcta. So I pray to my God that He gives us that intelligence so we can become His devotee or a crazy lover of Him. Radhe Radhe. Entonces yo le oro a mi devoto, le oro a mi Dios para que Él pueda darles esta inteligencia, si ustedes se pueden convertir en su devoto o en su amante loco. Any question? ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Cómo uno puede reconocer, cómo uno puede saber si se está convirtiendo en un amante loco o no es una cuestión de la propia mente? He's saying, how can we recognize if we are becoming a crazy lovers or this is not a matter of the mind? So, as I have said, that there is a first stage called sadhana bhakti. Entonces, como he dicho, hay un primer estadio que es llamado sadhana bhakti. Then the second stage called bhava bhakti. Y el segundo estadio se llama bhava bhakti. So first you start to control your mind, do all the physical practices. Entonces, primero comenzás a intentar controlar tu mente haciendo todas las prácticas físicas. Then bhava bhakti, bhava means emotion. Entonces, el bhava bhakti, que bhava significa emociones. That you reach to the stage of emotion, emotional festivals. Que alcanzás este estadio de las emociones, que es un festival de emociones. You experience that by your own. Y que eso lo experimentás por tu cuenta. It's not something flowery which is mentioned. It's an experience path. No es algo que esté escrito de una forma, sino que es un camino de experiencia experimental. So if you are walking on correctly according to the, scriptures, then you will start to attain all those qualities which are mentioned in there. Entonces, si estás caminando de la forma correcta, como lo mencionan las escrituras, vas a comenzar a sentir todas estas emociones que vienen ahí. So you don't have to say anything to find that whether I have this quality or that quality. That quality automatically comes in there. Entonces no tenés que estar diciendo o buscar si vos tenés o no esta cualidad, sino que la cualidad viene automáticamente a uno. I'll tell you a quick example of one of my disciples. Te puedo dar un ejemplo muy rápido de uno de mis discípulos. So one disciple who took shelter has said that I want to see Krishna. Un discípulo que tomó refugio y que me dijo, yo quiero ver a Krishna. Now it came to the point that I said, look, you have to do this, and you have to follow it strictly. Entonces yo llegó al punto en el que le dije, bueno, tenés que hacer esto, esto y esto y esto y tenés que seguirlo estrictamente. Now it's like, yes, I give you my word, Gurudev, I will follow what you're saying. Y él me dijo, sí, Gurudev, yo te doy mi palabra que lo voy a seguir como vos me estás diciendo. I was like, okay, no problem, you will attain the path, you will get what you want. Entonces yo le dije, ok, no problema, vas a alcanzar este camino, vas a poder obtener lo que querés. Now he was more macho man. Estaba un hombre macho. And now when he started reaching to the emotional part of a bhakti yoga, he couldn't control it. Why these emotions are coming to me? Entonces cuando él estaba comenzando a llegar a este estadio de las emociones, no lo podía controlar y decía, ¿por qué estas emociones me están llegando a mí? I'm very strong man, but why I'm crying? Soy un hombre muy fuerte, pero ¿por qué estoy llorando? When I want to speak, why my throat is getting choked? Cuando estoy queriendo hablar, ¿por qué mi garganta como que se atora? Why I'm being happy on a one moment, sad, on another spiritually sad. Not sad like how we are materially. ¿Y por qué en un momento estoy feliz y después me pongo triste, que es triste de una forma espiritual, no como uno normalmente se pone triste? Now he came to me one day and he was like shivering,
and sweating and crying. Y él una vez se me acercó a mí, entonces me acercó a mí y estaba todo temblando, sudando, llorando. And he was like, "Man, what is happening with me? What is happening with me?" Entonces él me dijo, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando? And I was like, you are progressing on your path to reach to the middle stage of bhakti, where you will, after some time, you will be introduced to your soul. You will see how your soul looks like. Yo le dije, vos estás progresando en tu camino, estás llegando a este segundo estadio del bhakti, en el cual cuando ya lo alcances vas a poder ver cómo es tu alma. He was like, no, I don't want emotional side, I don't want emotional He side. didn't like the emotion festival. Y él me dijo, no, yo no quiero este lado emocional, no quiero estas emociones. I was like, if you don't want emotional side, don't follow what your guru is saying to you. Yo le dije, si vos no querés este lado emocional, entonces no sigas lo que el gurú te está diciendo. So, you experience by your own all of these symptoms. Entonces vos lo experimentás por tu cuenta, todos estos sentidos. No one will come and tell you. You start to experience by your own. Nadie va a ir y decírtelo, sino que vos mismo vas a comenzar a experimentarlo y a sentirlo. So, the only thing is, if you are ready, not as a macho man, but as an emotional, ready to receive the emotional side of yours, or to see how beautiful your soul is, then follow what is written in the scriptures. Entonces, si vos estás listo para ver este lado emocional, pero no de una forma como soy un macho, sino que dejando eso de lado y queriendo ver tus emociones y lo bella que es tu alma, entonces tenés que seguir lo que dicen las escrituras.